Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 15 de julio, miércoles de la semana número 15 del tiempo ordinario, y les auguro que Monseñor Romero poco a poco va cobrando más fuerza. Sus pensamientos son ciertamente los últimos de su vida, pero tiene la claridad, la certeza de que está llegando al verdadero destinatario, que son los pobres. Vamos a ver varios elementos, no es solo uno, varios elementos, una adaptación de las palabras de los profetas a la realidad, pero también palabras de esperanza frente a esas acciones de pecado. Oigamos a Monseñor. Otra cosa hace la Iglesia en El Salvador, les dije, es el compromiso de defender a los pobres. Las mayorías pobres de nuestro país encuentran en la Iglesia la voz de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, como decían los profetas. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo para ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Estos textos de los profetas no son lejanas voces que leemos reverentes en nuestra liturgia, son realidades cotidianas cuya crueldad e intensidad vivimos a diario. Y por eso les dije, la Iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Se gloría nuestra Iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo y haber llevado siempre la marca de la persecución, precisamente porque estorba, se la calumnia y no se quisiera escuchar en ella la voz que reclama contra la injusticia. Esta es la dimensión política de la fe. Pero por eso la segunda parte de mi discurso era lo que la Iglesia se enriquece en esta dimensión política hacia el pueblo, hacia el pobre. De allí recobra la Iglesia un sentido más claro de lo que es el pecado. Y lo que estamos diciendo hoy precisamente, la pobreza denuncia el pecado. En su acercamiento a los pobres, la Iglesia comprende que el pecado es cosa grave. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. Esa verdad fundamental de la fe la vemos a diario en situaciones de nuestro país. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. No es por ello pura rutina que repitamos una vez más la existencia de estructuras de pecado en nuestro país. Son pecado porque producen los frutos del pecado, la muerte de los salvadoreños, la muerte rápida de la represión o la muerte lenta de la opresión estructural. Por ello hemos denunciado el pecado de la injusticia. También este misterio de la pobreza
nos hace comprender mejor la redención de Jesucristo, que se asemejó en todo a nosotros para redimirlos de nuestros pecados, y nos hace comprender mejor el sentido de Dios. Dios quiere darnos la vida, y todo hombre que quita la vida o estropea la vida mutilando, torturando, reprimiendo, está descubriéndonos también por contraste la imagen divina del Dios de la vida, del Dios que respeta la libertad de los hombres. Este es mi primer pensamiento en la homilía de hoy, y me alegra de haberlo hecho con estas consideraciones, que en un país muy organizado como es Bélgica, hizo comprender un poco lo que es difícil comprender en aquellos ambientes: una iglesia que no se mete en política, sino que desde la palabra de Dios profética está denunciando en una realidad que habla por sí en los pobres, la denuncia de la injusticia del pueblo. Hay una pedagogía para entender lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y es saber dónde está nuestra cabeza, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras manos y dónde están nuestros pies. Qué bonito cuando todo coincide en que todos estamos en el mismo lugar. Cabeza en este lugar, corazón en este lugar, manos en este lugar, pies en este lugar. Monseñor fue a dar un discurso a la Universidad de Lovaina. Le entregaron un doctorado honoris causa. En muchos ambientes se habla de la Iglesia del Salvador. Algunos, hasta el día de hoy, creen que Monseñor se metió en política. Pero Monseñor está diciendo, ¿qué es lo que hacemos en esta iglesia? Es que aquí defendemos a los pobres. Cabeza, corazón, manos, pies. Estamos en El Salvador, defendiendo a los pobres de El Salvador. Todo en un mismo lugar. Por defender a los pobres, nos incrustamos en la vida de los pobres, y en el caso, como hablamos ayer, si los pobres son nuestros amos y señores, si los pobres son los que nos dicen qué es la iglesia y cuál es el servicio que debemos prestar, al incrustarme en la vida de los pobres, en palabras de San Vicente de Paúl, son nuestros evangelizadores. Los pobres evangelizan, enseñan a vivir con lo mínimo, a ser felices con lo mínimo. No porque no merezcan más, pero al no tener más, no se deprimen, no son inconformes, son felices, y eso hace que yo también aprenda a ser feliz. ¿De qué viven los empresarios? De la venta, del consumo. Y si yo no consumo, ¿qué hace la empresa? Quiebra. Por esto, la empresa tiene sus estrategias de mercadeo para que yo compre. Y si no compro, si veo los anuncios, ¡ay, qué bonito! ¿Cuánto vale? ¡Ay, qué caro! Pero lo voy a comprar. De eso viven las empresas. En el mundo de los pobres hay una dimensión
de vivir con lo mínimo. Por eso la iglesia es evangelizada cuando se mete en medio de los pobres, cuando pone sus pies en medio de los pobres. Defendemos a los pobres. Descubrimos qué es el pecado. Pecado es lo que dio muerte a Jesús y pecado es lo que da muerte a los hijos predilectos de Jesús. También descubrimos cómo funciona el método de la redención. No hay salvación. El lema era, fuera de la iglesia, no hay salvación. Y John Sobrino escribió, fuera de los pobres, no hay salvación. ¿Quieren salvarse? Sirvamos a los pobres. No hay otro camino. Por defender a los pobres, nos incrustamos en la vida de los pobres, nos evangelizamos con los pobres, descubrimos el pecado, lo denunciamos, porque Dios lo denuncia, y descubrimos la redención de Dios desde la dimensión de los pobres. Esto no le gusta a mucha gente. Y los ricos, vengan a servir a los pobres. Vengan a servir a los pobres. Peleémonos por servir a los pobres. A mí me repulsa muchas veces cuando en la cabeza de muchos predicadores, pecado es no dar el diezmo, es no ir al templo, pecado es decir una mentira, pecado es ir a ver un partido de fútbol, pecado es lo que dio muerte a Jesús y pecado es lo que da muerte a los hijos predilectos de Dios, a los hermanos preferidos de Jesús. Todo lo que hagan a uno de estos mis pequeños, a mí, me lo hacen. Aquello que sucedió con los profetas sucede aquí. Y si aquello fue denunciado por los profetas, hoy lo denunciamos nosotros, nosotras. Esto es el dinamismo de la palabra de Dios. Allá sucedió y también sucede aquí. Algunas cosas que sucedieron allá ya no suceden aquí, por eso no se denuncia. El tema de las imágenes. Allá era una idolatría, aquí ya no es idolatría. No tenemos que el corazón de Jesús es Dios. No. El corazón de Jesús es imagen, una imagen de Jesús. No es un ídolo. No es chuchuluco, como nos dicen las hermanas de la iglesia evangélica en el mercado Dueña. No es el chuchuluco, no. Es una imagen de Jesús. Nada más. No es un Dios. Si fuera Dios ya lo hubiéramos despedazado con el martillo. Pero no es Dios. No, es una imagen. Eso ya no sucede. Una imagen no es un ídolo. Allá en el Antiguo Testamento sí. Por eso había que ser duro con esas imágenes que eran ídolos, becerros, arcángeles, ángeles, figuras de toro, lo que sea, serpientes. Eran imágenes que se convirtieron en ídolos. Aquí no tenemos esa dificultad. Pero los pecados que se cometían allá, se cometen aquí. Y como la iglesia está para defender a los pobres, entonces el pueblo pobre me evangeliza. Y Monseñor dice, se gloría la iglesia de sufrir las consecuencias que viven los pobres. Al pobre lo matan al sacerdote, al catequista, a la religiosa. Corremos la misma suerte porque nos incrustamos, nos metemos en la realidad de los pobres. Yo no veo la realidad desde afuera,
Mi cabeza no está fuera, mi corazón no está fuera, mis manos no están fuera, están dentro igual que los pies, junto con los pies. Donde pongo los pies están las manos, el corazón y la cabeza. Ahí estamos, completamente encarnados, incardinados con los pobres. Vamos a las lecturas. Estamos en Isaías 10, del 5 al 7 y del 13 al 16. Dice lo siguiente. Así habla el Señor. Ay de Asiria. Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía. Lo mando contra un pueblo que provocó mi furor para saquear los despojos y arrebatar el botín y pisotearlo como el barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que en destruir y en barrer una nación tras otra. Porque él ha dicho, yo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas como un héroe. He derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos. Como se juntan huevos abandonados, así he depredado toda la tierra y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para pillarlo. ¿Se gloría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña y el palo levantara al que no es un leño. Por eso, el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor, y dentro de su carne hará arder una fiebre como el ardor del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Necesito que nos compenetremos en aquella concepción de Dios hasta el momento del profeta Isaías. Cuando Dios se le aparece a Abraham, se llamaba Abraham en ese momento, Abraham, no Abraham, y le dice, deja tu tierra. Abraham es de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Era la más grande civilización en ese momento. Deja esa tierra. Yo te daré una descendencia, te daré una tierra y te haré padre de muchos pueblos. Hasta ahí. Abraham viene de Mesopotamia, donde hay muchos dioses. Se establece en Canaán, donde hay muchos dioses. Llega a Egipto, donde hay muchos dioses. Y Abraham murió siendo fiel a ese Dios que le salió al encuentro y que le dijo, deja tu tierra. Viene Moisés, libera a ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto, donde había muchos dioses, y aquí hace el pacto con el Dios de Abraham. Pero hasta aquí, en Moisés, no hay un solo Dios. Hay muchos dioses, pero el de nosotros, el Dios de Abraham, es el mejor de todos. Esa es una etapa de la conciencia. Es el mejor de todos. Pero hay otra etapa fundamental, cuando ya se concibe que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del desierto, el Dios del pacto de la alianza, no solamente es el mejor de todos, es el único. El único. Y si Él es el único, hoy al leer Isaías, entonces es Dios el que mueve todos los hilos. Pero Asiria no lo entiende así. Pero Babilonia no lo entendió así. Ciro tampoco lo entendió así.
Los presidentes actuales de cualquier país no lo entienden así. Dios es el que mueve todos los hilos. Lo que estamos leyendo en el capítulo 10 de Isaías es que Dios se vale del imperio de Asiria para darle un castigo tremendo al reino del norte. Asiria es instrumento de Dios. Asiria no lo sabe. Asiria cree que es su fuerza, su estrategia, su ejército. No, idiota. Soy yo, Dios, el que muevo todos los hilos. Yo te mando, yo te entrego a ese pueblo porque no se quiso convertir. Soy yo el que decide. Esta es la figura de Isaías. Ya hay conciencia de un solo Dios. No es que el Dios de Asiria o los dioses de Asiria son más débiles que el Dios de Israel. No. Peor aún, que los dioses de Asiria sean más fuertes que el Dios de Israel. No. Ya hay conciencia de que existe un solo Dios. Llamémosle como le llamemos. Es un solo Dios. Y ese un solo Dios, ese Dios único, mueve toda la historia. Allá hay 2 países, allá hay 5 países en guerra permanente. Ellos creen que son ellos. No, idiotas, es Dios. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Ustedes hablan de paz y hacen la guerra. Yo, Dios, el único Dios, los dejo que hagan sus cosas a sus antojos. Pero vendrá mi sentencia. Allá está Israel, que se quiere llamar por siempre pueblo de Dios. No. Por parte de Israel, ya sería dueño de toda la franja de Palestina, de Gaza, Jordania, Cisjordania, Transjordania, todo lo que hiciera ya Israel. Israel no sabe lo que le espera, porque el único Dios le lleva contadas las costillas. Todas están contadas, porque Dios es el único Dios. Este texto de Isaías está enmarcado en un segmento que se llaman las malaventuranzas. Así como en Lucas, en las bienaventuranzas, capítulo 6 de Lucas, del 20 en adelante, tenemos 4 bienaventuranzas: benditos los pobres, benditos los perseguidos, benditos los de paz. Así hay 4 malaventuranzas. Se traduce, ay de ustedes, pero más apropiado el lenguaje, si aquellos son benditos, bienaventurados, dichosos, ustedes son desdichados, malaventurados, malditos. Este es el lenguaje que ocupa Lucas. Los ayes son maldiciones. Malditos. Malditos ustedes. Monseñor Romero nos ha enseñado que cuando Dios maldice es para siempre. No es hoy sí, mañana no. No, es para siempre. Y cuando llama benditos a los pobres, dichosos, bienaventurados, es no para un rato, es para siempre. Este es el contexto de este capítulo 10 de Isaías. Está en el compendio de las malaventuranzas. Este pueblo no se quiso convertir. Ahora se lo voy a entregar a Asiria. ¿Alguna vez se van a reconstruir? Nunca. Porque nunca se quisieron convertir. Mateo 11, 25 al 27 dice lo siguiente. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y habérselas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así
lo has querido. Todo me ha sido dado por mí, todo me ha sido dado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mateo 11, 25 al 27. Ya pasamos el sermón de la montaña. Yo les expliqué que no es lo mismo rezar el Padre Nuestro como mandato, como ley, que rezarlo como una oración. Si quieres rezarlo como oración, lea Lucas, capítulo 11. Si lo quiere rezar como mandato, Mateo 6. En cualquiera de los dos casos, como ley o como plegaria, hay un salto cualitativo, hay un salto de calidad entre una concepción de Dios y otra concepción de Dios. ¿Cómo quiere ver usted a Dios? El Señor dice en su palabra que Dios es amor y es fuego consumidor. Siga creyendo en ese Dios que tira fuego por las narices. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en el Dios de Mateo 11, de Mateo 6, de Lucas 11. Dios es mi papá. Dios es mi pastor, según Juan 10. Dios es mi amigo. Ya no los llamo siervos, les llamo amigos. Yo me quedo con esa triple dimensión de Dios. Quédese usted con su fuego consumidor. Terrible Dios de los ejércitos. Yo no creo en ese Dios y no estoy cometiendo ningún pecado porque no soy fundamentalista. Es que aquí dice en su palabra, sí, así decía el Antiguo Testamento. Yo soy del Nuevo Testamento. Yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, a Jesús. Yo no soy mosaico para seguir a Moisés, ni davídico para seguir a David, yo no soy salomónico para seguir a Salomón. No. Yo soy cristiano y sigo la enseñanza de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Yo me quedo con este Padre que esconde las cosas a los sabios, a los presidentes de los pueblos, de los imperios, y se las revela al grupito que tenemos este programa, que no tenemos mucha ciencia. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, Maestro, enséñanos a orar. Ustedes oren así, Padre nuestro. Yo me quedo con esta imagen de Dios, porque soy cristiano, soy del Nuevo Testamento, no soy del Antiguo Testamento. A mí Dios no me mete miedo. Tema al Señor, porque si no va a llover fuego como en Sodoma y Gomorra. No va a llover fuego, porque Dios me ama. Dios es mi papá. Dios es mi pastor. Dios es mi amigo. No necesito andar con miedo para tratar a Dios. No. Todos los días agradezco que respiro, que abrí los ojos, que hago este programa. Dios es un Dios de amor.
El día de hoy vamos a hacer las consultas para ver los que se han animado a ir a Costa Rica. Y algunos me mandaron su fotocopia de pasaporte. El 20 tengo que hacer el trámite en Nicaragua porque ahí hay que hacer un permiso. Hay que pedir permiso para entrar. Si lo autorizan, pasamos. Si no autorizan, pues no pasamos. Es solo el trámite para pasar Nicaragua. En Costa Rica no tenemos que hacer nada más que pagar una visa cuando ya vengamos saliendo de Costa Rica, que cuesta como $8.90, $9. Los que se animaron, los que puedan, vamos. Posiblemente vamos en un vehículo grande, posiblemente un vehículo pequeño, pero primero Dios, estaremos yendo el 1 de agosto para venir el 5 por la noche. Me han preguntado el punto de reunión. Yo prefiero que me digan ustedes dónde están y yo paso buscándolos para que no gasten y no se expongan. Ya sabemos que no está muy peligroso, pero presto ese servicio de buscarles en el punto más cercano donde nos pongamos de acuerdo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.